Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto de que estén con nosotras en esta emisión 172 de este septiembre en Matrioscas. Y hoy es un programa singularmente valioso porque tenemos la libertad, la posibilidad y el tiempo, aunque reducido para un tema tan abundante que tiene tantas aristas, tantas implicaciones legales, sociales y sobre todo tan trascendente en la vida de nosotras las mujeres, que es el embarazo, ¿no? Y con él la decisión de llevar este embarazo a final o conservarlo o pensar en alternativas que tienen que ver con muchos elementos, con el elemento social, con la familia, con la decisión personal, con la situación del cuerpo, con la edad, con la situación económica. Un embarazo es un evento importante en la vida de una mujer que no solo la involucra a ella, pero que muchas veces hacemos absolutamente responsable a las mujeres de este proceso y sus consecuencias. Vamos a platicar en este programa de Matrioscas. Tenemos 3 especialistas de diferentes áreas y ellas nos van a nutrir con los conocimientos que tienen desde su perspectiva. Seguramente llegaremos a conclusiones valiosas, inteligentes, interesantes y que esperamos que permitan a las mujeres de la audiencia reflexionar en torno a esta decisión que es personal y que tiene, como dije, muchas implicaciones. Pues vamos, mientras tanto, la producción nos tiene un contenido que vamos a ir viendo para aterrizar este tema poco a poco. La madre es una institución histórica, clave en la reproducción de la sociedad, la cultura, la hegemonía y en la realización de ser social de las mujeres. A través de la maternidad, la mujer madre es transmisora, defensora y custodia del orden imperante en la sociedad y en la cultura. Tanto los rituales domésticos y sociales como los cuidados están a cargo de las mujeres y forman parte de su condición histórica. Qué interesante, de pronto uno como mujer dice tanto peso nos ponen, tantas responsabilidades y luego junto con ellas tantas restricciones. Es muy interesante este conjunto de contradicciones y pues de esas vamos a platicar en el programa y como les había prometido, para ello tenemos 3 invitadas muy valiosas. Se encuentra con nosotros la doctora Cecilia Palomo Caudillo. Ella es presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo Abogados y Abogadas, capítulo Aguascalientes. Gracias, doctora. Qué gusto tenerla. Gracias a ti por esta invitación. Tenemos también con nosotros a la maestra Violeta del Carmen López Gómez, que nos va a permitir esta visión panóptica desde el punto de vista de la sociología y la antropología. Ella es docente de este departamento de la UA. Muchas gracias, maestra Violeta. Muchas gracias por la invitación a todas. Tenemos con nosotros el gusto tremendo de tener a la maestra Irene Asenet Márquez Vadillo. Ella de origen es psicóloga y tiene esta maestría y ella es feminista interseccional, antirracista y antipatriarcal. Entonces, tenemos este marco interesante para poner como punto de partida en este programa que creo que es insuficiente para todo lo que podríamos comentar, pero creo que puede ser una arista en la que muchas mujeres pudieran abrir espacios para su reflexión y su decisión, que es lo más importante. Pues yo vamos a empezar en medio porque tenemos a la maestra Violeta como ir de lo general a lo particular. Y en este contexto tenemos entendida esta maternidad con una serie de contradicciones que no serían tan graves si no fueran tan lesivas para las mujeres, ¿no? Por un lado, esto que teníamos en la información que nos busca la producción, esta madre idealizada, amorosa, casi biológicamente apta, ¿no? Desde el primer día para saber qué hacer con una criatura. Y por otro lado, todo mundo tiene custodia sobre el cuerpo de la mujer, los hijos, los cuidados. Es decir, sí te corresponde ser la madre, pero yo regulo tu cuerpo, las condiciones en las que esa maternidad se da, ¿no? Es una de las muchas contradicciones, pero ¿cómo podemos evaluar a la distancia esta construcción, sobre todo nuestro país, que tiene esta idea de la maternidad? Pues sí, como tú acabas de decir, es una construcción social e histórica que las mujeres hemos estado viviendo a lo largo de décadas, años, siglos, ¿no? El cómo la mujer tiene esta etiqueta o esta estafeta tan grande donde tú eres la responsable de criar, engendrar, traer a luz a un ser vivo y
Anteriormente, hay que entender, era vista la mujer como la procreadora y ese es tu papel y para eso nada más sirve. Entonces, esa estafeta que se nos daba a las mujeres nada más como símbolo de reproducción, de incubadoras, y esa es tu función, criar, y hay autores que manejan esta parte, esta interpretación de que la mujer, incluso el peso connotativo que se le da, que la mujer es el núcleo de la familia. Y eres la responsable de criar al niño. Si no hay una buena crianza de tu parte, es porque eres una mala madre. Y no tienes decisión de tu cuerpo. La sociedad, el contexto ha hecho que nosotras como mujeres no tengamos voz y voto o somos estigmatizadas o señaladas si queremos ejercerlo. Claro, yo pensaría, maestra Irene, hay cosas que han cambiado, pero otras que sorprendentemente siguen ahí fijas y que obedecen a intereses no del beneficio de las mujeres. ¿Qué son de esas cosas que se siguen conservando en torno a la maternidad y a la decisión que toman los hombres, la familia, el tío, los primos, el sacerdote, la escuela, sobre las mujeres? ¿Qué cosas siguen ahí pendientes? Pienso en su formación y en esto que usted comenta, este patriarcado, ¿cómo sigue solventando su discurso en la práctica, en este control? ¿Cuáles serían como nuestros focos rojos de decir, esto no lo hemos superado, sigue en discusión, pero ahí sigue? Claro. Buenos días. Antes que empezar con la respuesta a la pregunta que me haces, muchas gracias, Rocío, para mí es importante que no solamente hablemos de mujeres, sino también de personas con capacidad gestante. Claro. Con capacidad de gestar, porque entonces si hablamos solo de mujeres, también nos ubicamos en un área muy específica de la diversidad de corporalidades. Justo la situación de poder nombrar a los hombres trans y a las personas no binarias y a las mujeres que se identifiquen o no como pues dentro del paradigma del cisgénero o del transgénero, es pues abrir, ¿no?, toda esta discusión y esta posibilidad de que sean incluidas porque somos, ¿no? Eso primero, ¿no? O sea, tomar en cuenta también no que solamente estamos hablando de mujeres, sino de otras disidencias sexogenéricas, ¿no? Eso. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, pienso, pues es que ahí en las consignas feministas decimos que patriarcado y capital, alianza criminal, ¿no? Y entonces, ¿qué sostiene al patriarcado? Pues todas estas preconcepciones que tenemos sobre la familia, sobre los valores, sobre la religión. Entonces ahí yo, incluso de hablar de esta alianza criminal, yo también incluiría a la iglesia, ¿no? La iglesia como esta institución también patriarcal que a lo largo de los años, desde la institución de la Iglesia Católica como tal, pues sigue a la fecha, en 2024, sigue marcando la vida de las mujeres y las decisiones que se toman con respecto a si quiere o no quiere tener hijos, a si quiere o no reproducirse, qué es lo que ocurre en las familias, pues que pareciera que el cuerpo de las mujeres y personas gestantes son de dominio público, ¿no? Esto que decías tú. Los papás, los sacerdotes, los tíos, todos pueden decir qué se va a hacer y la mujer o persona gestante, qué es lo que van a decidir por el bien de la familia. Y estamos hablando de estas tradiciones o de estos valores, yo los pondría entre comillas, de lo que es la familia, ¿no? Y eso en un contexto general. Si nos vamos a lo particular, pues en Aguascalientes es algo que sigue ocurriendo. Y sabemos que el gobierno actual, como los gobiernos anteriores del Partido Acción Nacional, sí hay una incidencia directa del Frente Nacional por la Familia con el gobierno de Aguascalientes, que eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando nos dicen vamos a reducir las semanas de 12 a 6 para poder acceder a un aborto legal, o sea, incluso cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, eso es anticonstitucional, yo pienso de verdad así, que en la Suprema Corte ya están de tener ahí el archivo de todo lo que Aguascalientes dice que no. Y todo lo que tienen que echar para atrás y es como otra vez estamos sobre la misma discusión, pero esto obedece, sin duda creo yo, a los intereses que existen en los grupos conservadores que tienen que ver con el gobierno que tenemos ahora. Claro.
En principio de cuentas, le agradezco mucho esta precisión en torno a la apertura, ¿no?, de personas gestantes, porque creo que uno de los elementos importantes de esta hermetismo, ¿no?, y de esta miopía autoimpuesta, ¿no?, socialmente, claro, es no aceptar las personas gestantes como una anomalía del sistema, como esta forma, ¿no?, que hemos encontrado históricamente de identificar un grupo con estas anormalidades, con estas rebeliones, con esta idea tan enquistada, ¿no?, de que son antinaturales, ¿no?, que resulta ser una de las cosas menos ofensivas dentro de ese catálogo terrorífico que hay para segregar a las personas. Claro. Pero yo me iría pensando también en la parte legal. Platicábamos antes del programa con la doctora Cecilia que también como mujeres y ustedes como abogados no hay una versión única, vamos, ¿no? Pero nosotras como mujeres o como las personas gestantes, hay muchísima incertidumbre, no sabemos en qué marco legal estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál nos rige? Al menos para saber sobre qué plataforma estamos, cuáles son nuestros derechos, cuáles se están violentando en aras de una reforma que nos permita una familia más feliz, entre comillas, ¿no? Pero ¿cuál es el panorama en torno a la gestación, en torno a esta decisión de las mujeres a tener hijos, cuántos hijos, con qué espacio, el momento de decidir la interrupción de un embarazo por la razón que la mujer tenga en su mente? Claro, gracias Rocío y gracias a mis compañeras por este enriquecedor diálogo. Me gustaría hacer dos anotaciones de acuerdo a lo que acabo de escuchar. Primero, la interesante parte de la historia y cómo nuestras instituciones se han construido bajo este sistema patriarcal, porque me parece clave el analizar esto con lente retrospectivo. Rousseau ya en su libro de Emilio de la Educación decía que la educación de las mujeres debía ser relativa a los hombres, servirles, amarlos, honrarlos, hacerles la vida agradable y dulce y prácticamente estar a sus pies. En su tiempo, incluso Mary Wollstonecraft le contestó y le dijo, a ver, chavo, espérate, o sea, yo no sé en qué planeta vives. Las mujeres no es que sea nuestra misión estar complaciendo y ser centinelas de todo lo que ellos realizan. Y lo que sí hay que entender es que nuestras instituciones, el derecho y todas las instituciones que conocemos legales, las escuelas, los hospitales, el mercado, el capital, se creó con esta visión en la que estaban para servir, ¿no?, a la sociedad y para ¿cómo se dice?, reproducir estos roles, ¿no? En cuanto a lo que comentaba Irene, la parte de la interseccionalidad. Es que pareciera que las mujeres, o sea, hay ciertos grupos feministas que siguen hablando solo de ciertas mujeres, ¿no? Estas privilegiadas, estas mujeres heterosexuales que viven en los roles más o menos socialmente aceptados. Y entonces creo que sin duda es importante analizar este tema en particular desde esta visión interseccional. La Suprema Corte, como bien lo señalaron, ya sí ha hecho demasiado hincapié en decir personas gestantes, ¿no? No mujeres, personas gestantes en toda su diversidad. Creo que este también es un punto de partida importante. En cuanto a la cuestión legal, ya comentábamos, este es un debate sin fin y yo cada que vuelvo a hablar de este tema es que lo veo cada vez más claro. Si los hombres llegasen a parir, ya no estaríamos debatiendo este tema, punto. Me parece que es una falta de empatía y de sensibilidad hacia la realidad de los cuerpos gestantes que es brutal y que tiene que ver con toda esta carga histórica e institucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho algunas anotaciones respecto a el término legal de la interrupción o no del embarazo y ha señalado que convencionalmente, es decir, a nivel regional para América Latina, no existe una decisión como terminada. Se dice que puede o no puede ser, por lo general, o sea, lo dice por lo general desde el momento de la concepción, pero por lo general, ese por lo general admite sus excepciones. Y ha habido países que lo han querido cerrar a rajatabla, alguno fue República Dominicana, también algunos abogados mexicanos intentan ahí encuadrar de que no es inconvencional, porque ahí dice que a partir de la concesión, dice por lo general, dice que te pongas a hacer tu chamba, veas la realidad que tienes y entonces decidas. También se prestó también un debate en la Organización de Estados Americanos con este mismo tema en Argentina y lo mismo, se hablaba de que hasta qué momento no el feto es persona o no es persona y lo mismo. Seguimos con estos enredos y estos diálogos sin fin y lo que me parece es que es importante, como bien lo señalaban, el acceder a este derecho sobre los cuerpos de las personas gestantes de manera segura, libre, plena, informada y con su consentimiento también.
Qué interesante, y pues este programa nos va a hacer, como decíamos, insuficientes para platicar de algo tan importante en la vida de las mujeres y que nos corresponde decidir. Pues vamos a una pausa en Matrioska, regresamos aquí. El tema es: no todos los embarazos son iguales, en el contexto que lo hemos venido platicando desde el inicio. Pues qué gusto que seguimos aquí, que tenemos este espacio que se vuelve de verdad un oasis para poder platicar desde diferentes perspectivas, pero en este principio de horizontalidad en el que podemos comunicarnos las mujeres deliciosamente. Les recordamos, nuestras vías son 910-9260 y a través de las redes sociales en la cuenta de Facebook UATV. Será muy gratificante y será muy nutritivo y ayudará a la construcción cualquier diálogo, sugerencia, observación que ustedes hagan sobre el programa o sobre la experiencia de hoy. A propósito del tema del programa, yo creo que es importante decir que el 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global de Acceso al Aborto Libre y Seguro. Esta fecha tiene su origen en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano que se realizó en Argentina en 1990. Y bueno, hay iniciativas de diferentes partes del mundo, pero abonando a esto tenemos algo que suma a la producción para seguir en este diálogo en Matrioscas. Este 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La consigna es clara: el aborto debe ser legal, que el Estado reconozca que las personas tienen la capacidad y el derecho de decidir sobre sus cuerpos y se debe impedir ser criminalizado por ello. Seguro, para que nadie tenga que arriesgar su vida y salud. Gratuito, pues acceder a estos procedimientos es parte de los derechos a la salud. Yo pienso en este derecho a la salud y cómo mi abuela lo hubiera considerado de otra manera diferente, tal vez mi madre, ¿no? Y esta evolución que quisiéramos que fuera igual de rápida, vamos, porque en 50 años se ha avanzado tremendamente pensando en lo histórico, pero en lo lenta, en los actos, ¿no? En los procedimientos tal vez, en las reflexiones, pero no así en los hechos. Pienso, por ejemplo, esta idea, maestra Violeta, de como las concepciones contradictorias. Hoy sí tenemos acceso a mayor información, las mujeres jóvenes, todas las personas gestantes pueden conocer, pero nos seguimos supeditando esta parte como biológica, ¿no? Del proceso. Pero a veces poco sabemos de este derecho que tenemos y a veces las instancias no nos lo proporcionan. De por un lado, sí existe el derecho, pero no hay los medios para ejercerlo. O no te permito que tengas este acceso porque pues ni nomás van a querer y entonces ¿cómo lo voy a resolver? Y mejor resuélvelo tú, ¿no? Sí puedes, pero piénsale, ¿no? Sí puedes, pero no hay quien puede ayudarte. Sí puedes, pero no hay quien te asesore. Sí puedes, pero no hay una asesoría posterior al procedimiento ni un seguimiento, porque independientemente de todo, también es un proceso de recuperación física, ¿no? Sí, está este señalamiento que acabas de decir, efectivamente, el sí puedes, pero está también el no debes implícito, ¿no? Uh-huh. Con esta etiqueta social que constantemente nos están diciendo, o sea, sí puedes, sí puedes, sí puedes, mas no debes porque socialmente, culturalmente, de acuerdo a la norma y los valores que establece la sociedad, no es totalmente factible que lo hagas. Y otra cuestión que tenemos también es esta parte de la salud, ¿no? No hay bastante información. Sí lo puedo hacer, pero ¿bajo qué sistemas, qué momentos, como lo decía la maestra, en qué momento lo puedo hacer que no corra riesgo yo también como persona y que no ponga en riesgo mi vida, mi integridad y demás? Y el otro punto, cuando lo quieres hacer, te frena el sistema. Te dice, o trata de incidir en tu decisión, pero ¿estás segura que lo vas a hacer? O sea, desde el momento que llegas a la instancia, quiero hacerlo, pero ¿por qué? O sea, te empiezan a cuestionar de manera que te hacen hasta cierto punto dudar de la decisión que quieres tomar.
y te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable. Entonces llega a otro punto, que es el punto emocional. O sea, ya deja de lado el social, que es la etiqueta que me van a poner como asesina. Estás matando una vida, porque para ellos es matar una vida. Y el otro punto es que me hacen sentir mal personalmente. El tomar esta decisión, al momento que llegas y te dicen, y te empiezan a decir, ¿pero por qué lo quieres hacer? Entran una sinfín, hubieras utilizado anticonceptivos, o sea, empieza un ataque, un bombardeo que te sientes sola ante esta lucha. Dices, pero es mi decisión, es mi cuerpo y lo quiero ejercer. Pero el mismo sistema te va poniendo trabas. Entonces, y demográficamente también te van diciendo, estás en edad reproductiva, puedes gestar, puedes demás, pero hay una contradicción entre el mismo sistema. Por un lado te dice el sistema, planea, planifica, pero de repente no hay los suficientes recursos para planificar, planear. Hay desinformación de todo lo que puedo adquirir o acceder como persona a ciertos métodos. Y por otro lado está, no lo hagas. Entonces hay una contradicción del mismo sistema. Claro, y las mujeres, como cualquier ente social, estamos inmersas, ¿no?, dentro de nuestras creencias espirituales, nuestra biología, los grupos en que estamos, la pareja de ese momento, ¿no?, que está involucrada directamente en este proceso y a veces es muchas de las veces fantasmagórica, ¿no? La mujer se queda con el producto, con este embarazo, sola frente al panorama, pero eso sí, ¿no?, con la responsabilidad moral, económica y todo el caudal de cosas. Yo pensaría, maestra Irene, retomando esto que usted decía, este binomio macabro entre lo económico, el sistema patriarcal, ¿cómo podemos pensar que las mujeres podemos ir más allá, ¿no? Porque se nos plantea esta idea de, por ejemplo, pienso en las personas gestantes más jóvenes. La abstinencia ha demostrado que no es la solución y lo seguimos viendo ahí. La idea de la familia tradicional, a veces en esta venda de no querer reconocer las otras familias, porque esto implica dinámicas con derechos, exigencias, necesidades, conformación de las ciudades y de ideologías que tenemos que considerar y que antes mantuvimos todo el tiempo soterradas. Pero ¿cómo podemos como mujeres pensar salir lo mejor libradas de este sistema? Sobre todo yo pienso en las más jóvenes, ¿no?, que de pronto está una mentalidad diferente, tal vez ya no sometida a estos sistemas patriarcales como la iglesia o los padres masculinos, pero está lo otro, ¿no?, la incapacidad de tener recursos por la precariedad económica. Mujeres jóvenes que tienen la decisión, pero no encuentran por dónde. O sea, es como, siento que es un verdadero laberinto donde hay pocas salidas. Sí, definitivamente que hay que tomar en cuenta un montón de situaciones en lo particular y no en lo particular. Quiero decir, lo particular viene afectado sí o sí por todo lo social, cultural, económico, etcétera. Entonces, no podemos hablar del embarazo como un evento solo mío, solo individual, incluso familiar, sino qué implicaciones tiene económicamente esto que tú dices, ¿no? Bueno, sí, yo ya decidí que sí, ¿y trabajas? ¿Y tienes para mantenerlo? Y todos los etcéteras que vienen con lo principal, pañales y leche. O sea, de verdad que buscar información, ahora que tenemos la información así a la mano, hay que buscar cuánto cuesta mantener una cría, ¿sí? Desde antes de que nazca, porque hay que preparar un montón de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de la decisión, entonces sí tienes que decidir nada más tú, ¿sí? Y ahí viene la romantización, de la maternidad. Estamos romantizando un proceso que para nada ni romántico, ni tan bonito como nos dicen que es, ni tan amoroso, no, eso no es así. La maternidad está tan sacrificada. Las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidimos ser madres, estamos bombardeadas, como lo decías, por todos lados, ¿sí? O sea, no podemos, tenemos que, en esto que decías del tener que o del deber ser, buenas madres,
¿sí? Buenas hijas, buenas esposas, y además tienes que salir a trabajar para traer dinero a tu casa, para poder mantener a tus crías, y esto de la buena esposa, o sea, todo lo estamos hablando. Yo pienso que por eso Aguascalientes dicen que es la tierra de la gente buena, ¿no? Porque hay que buscar todo lo bueno y lo bueno y lo bueno. No, estamos viviendo en un sistema que de bueno y de bonito y de romántico no tiene nada. Empezar a cuestionar nuestras creencias tan arcaicas, tan recalcitrantes, pienso que ese es como un puntito que por donde podemos empezar a mirar otras cosas. Me parece que la vez pasada que vine dije una frase que me gusta mucho decir, porque es como que de las grietas es de donde sale la luz, ¿no? O sea, hay que irnos ahí donde está todo destruido y confiar en que ahí donde se asoma la luz es donde podemos empezar a ver. Y para poder empezar a ver, pues hay que buscar. Yo pienso que sí, las personas menores que están ante estas situaciones, hay mucha información, sí hay mucha información, hay que filtrar la información, porque pues no todo lo que nos ofrecen las redes sociales también es verídico, ¿no? Lo que sí es, bueno, pues dentro del movimiento feminista en México y en el mundo, y bueno, pues también haciendo incidencia en Aguascalientes, pues el movimiento feminista con todas las colectivas que existen ofrecen información, acompañamiento, ¿sí? Para decidir, tú decides sí o no, pero que sea bien informado, ¿no? Que sea con el conocimiento de lo que puede ser, de lo que no puede ser, derribando todos estos mitos que existen alrededor del aborto, ¿no? Claro, y en lo que te refieres, Irene, a estos movimientos feministas, me parecen como estos viveros que van creciendo y que se van inseminando nuevas ideas y van haciendo abrigadora la situación. Justamente no va a ser más rápido, pero sí más consistente, porque hay una unidad en la propuesta. Tenemos que irnos a una pausa y yo siempre lamento estas pausas porque tenemos que interrumpir la conversación, pero también la celebro porque créanme que detrás de la pausa nosotros seguimos conversando de este tema tan interesante. No todos los embarazos son iguales. Aquí en Matrioscas regresamos. Aguántenos tantito, brevemente estamos con ustedes. Y ante la complejidad que representa a una persona gestante, por lo que hemos platicado, también la diversidad de situaciones que hoy se generan, que siempre han estado ahí, pero ahora son más visibles, y que también la tecnología nos pone frente a una reflexión que tiene que ver con la bioética y con el derecho de las mujeres. El derecho, por ejemplo, a la inseminación artificial, el derecho a ser mujeres de una familia homoparental, que puedan adoptar, unos escenarios que antes se presentaban de manera como inercial o producto de otras dinámicas, no así de la decisión. Hoy muchas personas gestantes pueden elegir, pero siempre esas elecciones no son del todo libres. Se puede elegir dentro de un marco, de cierto contexto, en cierto momento, bajo ciertas condiciones, supervisadas por XY personas. Un tema indudablemente de muchas letras pequeñas que las mujeres debemos leer. Vamos a un contenido, seguimos conversando con nuestras invitadas. Embarazo no deseado se refiere a la gestación no planeada, inoportuna, no querida, no intencional, inesperada o imprevista. Son relaciones sexuales involuntarias, forzadas o no consensuadas y que tienen como consecuencia un embarazo. Muchas mujeres, ya sea por su edad, por ser muy jóvenes o de edad madura, o por sus proyectos de vida, no desean tener hijos, y las situaciones de embarazo no deseado se han convertido en un problema de salud sexual y reproductiva. Y esta parte que dice se han convertido, ¿no? Esta, hasta la narrativa, ¿no? Que se construye incluso en los manuales donde se habla, creo que todavía hay una gran labor que hacer en cuanto a cómo nombramos las cosas, y aunque a algunos les parece arbitrario, creo que esto va por un buen camino, pero lento.
lento, cómo es la construcción de los lenguajes. Yo preguntaría a la doctora Cecilia, platicábamos esta idea de la libertad que yo tengo versus con las creencias, con también de pronto mujeres que siguen sin ningún, por ejemplo, método anticonceptivo, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿realmente lo eligen libremente? ¿Realmente ya se están convencidas? Y a veces no vemos la otra parte, mujeres que han interrumpido el embarazo y que el propio sistema las civiliza, no tienen voz para que no digan que eso no es la caverna del infierno, que es posible no salir desquiciada, loca, perturbada, traumada, porque ese es el escenario que se plantea desde la otra posibilidad, ¿no? Claro. Pues mira, hablábamos ya que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Por un lado, retomando un poco antes de irnos al corte, lo que hablaban de la romantización de la maternidad, de la culpabilidad, de puedes pero no debes, y ahí es donde entra esta intersección entre derecho a la salud, ¿no? A derechos sexuales y reproductivos versus el llamado derecho a la libertad religiosa, ¿no? O la objeción de conciencia. Lo que hay que entender es que hay mucha ignorancia respecto a los límites y los alcances del derecho, en este caso a la objeción de conciencia. Una objeción debe ser íntima, debe ser personal, no es para nada colectiva. Debe ser profunda, es decir, no de ayer a hoy decidí hacerme objetor porque hoy me cambió el humor o porque a veces hasta los propios médicos tienen miedo de ser señalados como proabortistas o de que se les coloquen ciertas etiquetas. Entonces sí hay que contribuir a desmantelar todos estos prejuicios que se tienen respecto a estás abortando, eres una mala mujer. Justo el programa se llama No todos los embarazos son iguales. Falta un poquito de empatía, de respeto y de entender que no todas las mujeres están gestando, las personas gestantes lo están haciendo en el privilegio y en todas las posibilidades. Hablamos de hace rato cuánto te cuesta comprar leche, pañales y tener un núcleo de apoyo. Y usualmente estas personas que se llaman pro vida apoyan a estas mujeres hasta que paren, ¿no? Y después, ¿qué va a hacer el resto de su vida? Ese niño, esa niña, esa persona. Entonces creo que si de verdad se quiere objetar de manera, desde el activismo, pues que lo hagan de forma completa y holística, no solamente hasta que ya salvaron, porque se sienten salvadores, ¿no? de las vidas. Y por otro lado, desde el personal de salud están obligados por la ley a que debe haber por lo menos una persona que lo realice. Ya ha habido múltiples casos, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, en la que las instituciones de salud no tienen ni una sola persona que realice los abortos. Entonces, esto es contrario a la ley, esto es sancionado y deben que si por lo menos no existe una persona, pues la más cercana es su obligación conseguirla para que puedan acceder a este derecho, ¿no? Se me venía muchísimo a la mente la parte de la criminalización, que quiero también hacer énfasis en eso. En El Salvador, por ejemplo, es uno de los países más criminalizados. Ahí incluso si una mujer se resbala y pierde al bebé, va a la cárcel. Hubo un caso que se hizo muy mediático, el de Imelda Cortés en El Salvador. Era una chica que fue abusada por años por su padrastro. Queda embarazada, ella no se da cuenta porque en verdad ni siquiera lo notó. Un día vivían en unas condiciones de pobreza tremendas, empieza a hacer del baño en una letrina y se le viene el producto, ¿no? Entonces, la criatura. Y cuando llega la policía, lo primero que hace es buscar a la niña, la logran salvar, cayó en la letrina y la empiezan a limpiar y sobrevive, y aún así se llevan a Imelda al hospital y del hospital a la cárcel. ¿Por qué? Criminalizándola por intento de homicidio doloso, o sea, intento, ni siquiera la bebé murió, o sea, como tú intentaste asesinarla, por eso te vas a la cárcel. Duró encarcelada años. Y al padrastro que abusó de ella, que la tenía en condiciones deplorables, ¿qué tal? Ni siquiera la policía lo persiguió, o sea, no hubo ninguna sanción. Entonces, me parece que en este contexto está ahorita muy mediático un caso en Francia de una mujer que fue violentada por décadas por su marido bajo sumisión química, y me gusta una frase que ella está enarbolando para su causa, que dice que la vergüenza cambie de bando. Y creo que en este tema del aborto es también aplicable, es que la vergüenza debe cambiar de bando. Y cuando una mujer se enfrenta, o una persona gestante está ante esta situación, debemos dejar de culpabilizarla, de señalarla, de hacerla polvo, de decirle que puede pero no debe, de hacerla sentir mala persona, porque ¿quiénes somos nosotros? Y qué falta de empatía y de sentido humano para de verdad ver en su complejidad el escenario que está enfrentando esa persona. Como sociedad deberíamos tener vergüenza, deberíamos saber que es una responsabilidad compartida y deberíamos de apoyar siempre a estas personas. Me dejas pensando, doctora, en Giselle Pelicot y esta idea de
una mujer que tradicionalmente pensamos en las feministas jóvenes, ¿no? En las que van oxigenando el discurso y cada vez son más seguras y cada vez más van por sus derechos sin titubear. Pero también Giselle es una esperanza, porque una mujer ya de 71 años, formada en una situación, en un patriarcado tremendo, con una situación violenta, expuesta mediáticamente, que valientemente se atreve a denunciar para que cualquier otra persona que sufra una situación, y que este caso, ¿no?, se está hablando a nivel internacional, va a sentar precedentes, ¿no?, sobre el abuso de sustancias, sobre que se regulen estas sustancias, ¿no?, porque ella es una mujer que ya no es gestante, pero eso no le resta ni un mínimo, ¿no?, de dignidad a su cuerpo, de respeto, de todo lo que implica. Y, por ejemplo, lo que va a pasar, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no, como este caso que comentas, pues tienen un embarazo producto de una violación, y cuánto esa violencia se vuelve exponencial, ¿no? Primero la violación, después el asunto del señalamiento moral, luego viene lo punitivo, y luego la segregación, y luego tener una criatura toda la vida producto de una situación, ¿no? Lo resumo, pero todo el caudal de cosas que viene. Yo le preguntaría ahora a la maestra Violeta, pienso que en este escenario, ¿cómo podemos pensar que podemos construirnos las mujeres, ¿no? De pronto se habla de cómo podemos ayudar, están los colectivos feministas, pero muchas de aquellas mujeres viven ciertos privilegios, algunas, pero también se mantienen en estos marcos religiosos. Tienen unos privilegios a veces económicos, pero no ideológicos. ¿Cómo podemos nosotros como mujer apoyar a los diferentes grupos sin sentir esta actitud de misericordia con otras mujeres, sino de una necesidad de igualar las situaciones de vida para todas? Sí, ahorita escuchando a la doctora, se me vino a la mente este discurso, ¿no?, que nos constantemente nos están inculcando en cuanto a esta parte del servir, ser y dar. Tú como mujer tienes que dar. Pero ¿dónde queda la mujer? Mi decisión. O sea, tú estás viendo a dos personas como por separado, pero hay que entender que somos una sola, ¿no? Hablando de esta parte ya de gestacional y demás, esta decisión en todos los ámbitos, ahorita se me venía a la mente también el ámbito económico, educativo, o sea, el privar, el que yo tome una decisión, estoy hablando, como decía la maestra también, esta parte educativa, el que yo quiera privar a lo mejor, interrumpir algo, un embarazo, es porque también tengo aspiraciones. ¿Y qué me va a costar efectivamente? O sea, el costo de pañales, leche, vestimenta, aparte de las implicaciones emocionales que yo, como persona, tengo que brindarle a otra personita, ¿sí? Entonces, esta parte económica donde pega y permea, la parte económica, la parte psicológica, porque si no es mi decisión y están haciendo que tome una decisión en contra de una decisión previa que yo tenía, me están afectando emocionalmente a mí también, económicamente, socialmente y educativamente, porque me están impidiendo que yo siga con un sueño, con una meta. Y esto hablo en cualquier ámbito y en cualquier estatus social. Y aparte, bueno, si nos hablamos de esta posición privilegiada, hay un estigma muy fuerte en donde tú, teniendo esta posición privilegiada, tienes que callar más. No puedes hablar, porque si hablas, si levantas la voz, eres señalada y eres delegada o relegada hacia una esquina. Claro. Y resulta ser un callejón sin salida, donde la impotencia, el dolor, el costo lo pagamos las mujeres o las personas gestantes, ¿no? Mientras todo el sistema queda solo como monitoreando, ¿no? Sí. A mí me parece como estos monitores del dolor, de la
de las restricciones que se imponen a las personas gestantes. Vamos a una pausa en Matrioscas, vamos casi ya en la última parte del programa, regresamos. Continuamos en Matrioscas, en este tema interesante. No todos los embarazos son iguales. Vamos casi ya en el último momento, pero tenemos algo muy interesante que nos tiene la producción para seguir como punto de articulación de este diálogo. Impartir educación integral en sexualidad y anticoncepción. Que las niñas y adolescentes conozcan su cuerpo. Que sepan que no pueden ser abusadas sexualmente. También saber que hay métodos anticonceptivos y derechos reproductivos como el hecho de decidir interrumpir un embarazo no deseado ni planeado. Continuamos con nuestras invitadas y yo tengo desde el principio una pregunta para la maestra Irene. Con frecuencia en este estereotipo y en este revoltijo, ¿no?, de conceptos, de ideas y de desinformación a través de los medios oficiales, se dice, es que tú eres pro aborto, ¿no? Y se señala, eres proabortista, como si la persona quisiera el propio proceso quirúrgico, que no es sencillo, pero que tiene sus, digamos, sus riesgos como cualquier cosa, pero que también en condiciones puede ser un proceso mucho más llevadero, entendible y que pueda gradualmente permitir a la mujer reincorporarse a su vida. Y yo quisiera que usted afinara esta idea de que no se trata de promover el aborto, sino se trata de la no criminalización. O sea, que el aborto no es el método anticonceptivo, que no se está proponiendo que el aborto sea la solución para los embarazos jóvenes, sino pensar en el previo, ¿no? En qué tiene que pasar para que el aborto sea el último recurso de una mujer que no quiere tener una situación gestante. Claro. Pues hemos hablado también, se habla constantemente de la educación sexual integral, ¿no? Como la educación desde los primeros años de vida, cuando normalizamos el reconocimiento de que somos seres sexuados y sexuadas desde que nacemos. Entonces viene nuevamente la intervención de la Iglesia con todo lo que tenga que ver con tu cuerpo, está prohibido. Y el de las mujeres es además de alguien más. Pensaba hace un ratito que en Giselle Pelicot, ¿no? ¿Por qué decimos Giselle Pelicot? Porque pues no nos sabemos su apellido, ¿no? O sea, ella ya pertenece al que es su abusador y su agresor desde hace muchos años. No conocemos el apellido de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque ahí está el patriarcado. Igual que tú no puedes saber nada sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, pero el otro sí. ¿Sí? Y en la información que ha estado apareciendo en pantalla, todo el tiempo hace referencia a las niñas, las mujeres, las niñas y las mujeres. O sea, toda la responsabilidad sobre el cuidado y los métodos anticonceptivos y la capacidad de decidir si podemos o no ser madres recae sobre nosotras. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, no hay una responsabilidad compartida tampoco, ¿sí? Y todo el peso del embarazo, deseado o no, recae sobre las personas con capacidad gestante y mujeres. Y entonces, ¿y ellos? No hay patriarcado, nos siguen diciendo que no hay patriarcado. No, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se les está tomando en cuenta a la otra parte? No nos embarazamos solas, ¿sí? Y la responsabilidad ahí es compartida y no existe. Y bueno, ese es otro claro ejemplo del patriarcado, ¿no? Y también donde está el patriarcado, que tiene que ver con todo esto, es ¿qué ocurre en las instituciones de salud una vez que alguien llega a solicitar la interrupción de un embarazo? Pues hay, además de la criminalización, lo que llamamos la violencia ginecológica y ginecobstétrica, ¿no? Entonces, recibir los comentarios o las actitudes por parte del personal de salud, ¿sí? Cuando estamos intentando acceder a un derecho, ¿sí? Es restringido por todos lados, desde quien nos recibe en la clínica o en el hospital hasta el procedimiento mismo,
porque el procedimiento más común que existe para acceder a un aborto es un legrado, y el legrado hace más de 10 años que está considerado por la Organización Mundial de la Salud como violencia obstétrica. Es un medio punitivo a través del cual podemos acceder al aborto. ¿Por qué punitivo? Porque eso es como, te van a tener que hacer un legrado. Yo no sé si ustedes conozcan lo que es un legrado o cómo se realiza, pero es, o sea, nos intervienen además nuestro cuerpo, nuestras cuerpas, ¿sí? Con instrumental quirúrgico, así como lo decíamos hace un rato, que puede provocar muchísimas otras lesiones. No nos deja estériles la parte de acceder a un aborto y de realizarnos un aborto. Lo que sí nos puede dejar estériles es que nos hagan un legrado mal practicado. ¿Y por qué hablo de la situación punitiva? Pues porque es, tú quisiste abortar, pues ahora abortas así, como yo te digo. Y ahí está otra vez el patriarcado, ¿no? Que no existe, pero que parece como el ojo que todo lo mira, ¿no? Entonces, pues pienso que ahí están también muchas otras situaciones que están atravesadas unas con otras, que es muy complicado hablar de todas, pues, al mismo tiempo, ¿no? Claro, Sí. y yo creo que los foros nunca son suficientes, pero yo siento desde mi perspectiva como persona gestante y como mujer, cuán necesario es el diálogo, ¿no? Este diálogo horizontal de diferentes generaciones, este planteamiento de una exigencia determinante y sin retroceso frente a las políticas públicas, que es la siguiente pregunta que yo le tengo a la doctora Cecilia. Frente a este panorama todavía por muchas cosas que resolver, ¿no? Desde planteamos el personal de salud como en sumatoria, las creencias, la iglesia, la propia familia, la edad, los recursos, la economía, todo lo que hay. ¿Cuál sería, digamos, algún ejemplo o alguna viabilidad de políticas públicas que ya no podemos postergar para hacer mejor la vida de una persona gestante? Sí, híjoles, creo que todas ahorita tenemos la mente al 1000. Me quedé con 2 ideas de mis compañeras, la parte del proyecto de vida, cómo el ser una persona gestante tiene que ver con la realización, y siempre nos han enseñado a ser la buena hija, la buena esposa, la buena madre, la buena tal, ¿y dónde quedo yo? ¿No? Y eso no es egoísmo, porque los hombres lo han experimentado a lo largo de toda la historia y nadie les ha señalado. En cambio, a las personas gestantes es como un privilegio, ¿no? No tienes derecho a ser tú. En tema de salud sexual y reproductiva y la educación, me parece que es importante, como bien señalaban, la parte de las mujeres no se embarazan solas y los hombres deben recibir, o sea, para mí una política pública iría enfocada en salud sexual y reproductiva también para ellos, porque anticonceptivos, las farmacéuticas, ¿sabes por qué solamente venden anticonceptivos para mujeres? Porque hicieron algunas pruebas en algunos países europeos y como les daba ligeros dolorcitos de cabeza, pues qué pena, mejor síguete encargando tú. Y entonces volvemos a este tema en el que es mi responsabilidad y no existe nadie más que se haga responsable, ¿no? Y para mí es pues esta cuestión que es social, que es política, que es, como dices, todas las aristas que lo integran, ¿no? La economía, la regulación, el apoyo de las instituciones. Entonces yo creo que está difícil de abordar porque claro, cada realidad es distinta. Hace poco Francia se convirtió en el primer país, ¿no?, en legalizar el acceso al aborto libre, seguro, gratuito y sin ninguna restricción. Pero me parece que es complejo, ¿no? Y que habría que analizarlo según el contexto mexicano. Para el contexto de México, sin duda, creo que una parte clave es la educación sexual y reproductiva. Otra parte clave sería el acceso desde los hospitales y la no criminalización desde la justicia de las personas que acceden a este recurso. Y la otra sería la libertad de que cada persona se exprese desde sus ámbitos, que es lo que tenemos, injerencias indebidas de actores sociales donde no deberían estar. Y entonces estos traslapes entre iglesia, Estado, sociedad, activismo y tal, que enriquece, claro que enriquece, pero también tienen que circunscribirse a ciertos ámbitos, ¿no? Y me parece que no necesitamos las mismas ideas, sino el mismo respeto, y que si hay personas que terminan por no entender este tema, que siguen pensando como en la Santa Inquisición, que deben ir a la hoguera por ser malas madres, y esta cuestión de la violencia obstétrica es brutal. ¿Sabían que 8 de cada 10 partos en México ocurren bajo violencia obstétrica? Ese cállese y puje, ese usted, bien que abrió las piernas cuando lo hizo y ahora tal, perdona, pero no estaba esa mujer sola al momento de concebir. Entonces es momento de frenar estas prácticas humillantes y degradantes y crueles para las personas que acceden al ejercicio de este derecho, y me parece que sin duda por ahí irían las primeras líneas de acción, y que sin duda pues
pues es un tema con muchísimos matices que deben seguirse abordando, pero que en lo personal me siento muy privilegiada de compartir este programa con ustedes, porque sí que te abre el panorama y que lo analizas desde diferentes puntos de vista, y creo que es lo que debería replicarse a nivel de cultura social, a nivel de familia, antes de juzgar, antes de decir, ay, mi prima, mi amiga, tal, y señalarla o señalar a cualquier persona que le está ante esta situación, pues eso, tantita empatía, tantita humanidad y tantita información, porque hay veces que ni siquiera saben las condiciones bajo las que, como bien lo señalaba, ¿no? O sea, te voy a castigar, ya decidiste acceder a esto, pues va a ser bajo estas condiciones porque es tu culpa, ¿no? Entonces, cerraría con esa idea, ¿no?, de hacer hincapié, de continuar en esta cuestión educativa, formativa, de apertura mental y sobre todo de escuchar. Siento que este tema se sigue debatiendo porque no hay la suficiente sensibilidad de la escucha y se cree que se posee la verdad absoluta, se tienen estas creencias que han sido cristalizadas a lo largo de la historia, y creo que esto es lo que ha impedido el diálogo y la apertura, y bueno, Claro. Esa sería mi opinión. Y no escuchan los que tienen que escuchar porque no les conviene, porque Exacto. el cambio en el sistema implicaría la renuncia a sus privilegios y a este sentido, ¿no?, de dominio absoluto sobre las mujeres. Ya casi propiamente nos vamos a la conclusión del programa, que es la parte que me gusta mucho porque me quedo pensando, y creo que esa es la propuesta para las personas del auditorio, pero también pensaría que es este cierre que nos deja tarea. A nivel de 30 segundos como manera de conclusión, regresamos con la maestra Violeta. A nivel de, se me ocurre que como conclusión, a nivel de políticas públicas, pienso, por ejemplo, para educación sexual, ¿no?, que estas campañas no solo sean instrumentales. Y que no se queden nada más en el discurso, ¿no? Lo hablábamos hace un momento, que hace falta la reeducación sexual. No nada más decíamos en campañas, o que llegue la temporada de campaña en la escuela de los autos o educación sexual, nada más una temporada. Es constante, diaria. Y otro punto, el que lo visibilizan, o sea, tú vas a obtener un DIU, anótate. Y todo el mundo ve que te vas a poner un DIU. ¿Por qué, si eso es personal? ¿Por qué todo el mundo se tiene que enterar la manera en cómo me voy a cuidar? Y ese es también un frenesí, un freno que te meten porque socialmente te están señalando. Claro. Entonces, quitar esa parte de que sea realmente abierta, y como decimos, hay una reeducación, no nada más hacia un lado, sino complejo, o sea, todos, porque entramos en esto todos, Claro. todas y todos. Maestra Irene. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo cerraría diciendo que no es que seamos pro aborto, somos pro elección. Y de la misma manera en la que acompañamos un aborto, acompañamos un baby shower. Nosotras estamos del lado de quien toma la decisión. Claro. Doctora. Gracias. Yo terminaría con Simone de Beauvoir, ¿no?, que dice que hay que mantenernos vigilantes porque bastará cualquier crisis económica, social o política para retrotraernos en los derechos de las mujeres. Ya lo hemos visto en Roe versus Wade, ya lo hemos visto con estas iniciativas que quieren reducir las semanas. Y yo me iría con eso, de estar vigilantes, estar activas, aliarnos entre nosotras, el gran poder de la sororidad, del acompañamiento, como bien lo señala Irene, y lo mismo celebramos un baby shower, ¿no? En el fondo es esa capacidad de elección. Y creo que eso es lo que debe prevalecer, y también el machismo como esta gran enfermedad de transmisión social que afecta a hombres y mujeres, y que también exista pues esta reeducación en la igualdad para todas las generaciones, sobre todo los más jóvenes que se están educando muchísimo a través de la pantalla, y la violencia ejercida a través de la pornografía impacta directamente la forma en que se construyen estas relaciones interpersonales y sexuales, y hay que hacer hincapié en eso y educar sanamente, ¿no?, en la sexualidad. Claro, pues qué mosaico tan interesante y qué
reflexiones nos quedan en el tintero en torno a las personas gestantes, a las mujeres y a este derecho que tenemos a elegir la manera en que tenemos nuestros embarazos, el tiempo, las condiciones y también nuestro derecho a no concluirlo. Es un asunto interesante que dejamos aquí en Matrioscas, a la libertad de las mujeres. Nos despedimos, que tengan el mejor de los días. Seguimos en este programa, en la siguiente emisión. Pásenla bien.